¿Te perdiste las noticias de la semana? ¿Querés asomarte a lo que viene? Entonces, una dosis compacta de Mira Vos es justo lo que te hace falta. Escuchanos todos los sábados de 11 a 13 horas por FM Identia en la costa de los Comechingones y FM Río Seco en San Luis. Estamos en comunicación con Carlos Riero. Él ya ha estado aquí compartiendo con nosotros en la mañana de Mira Vos. Muchas gracias por atendernos, Carlos, en esta mañana. Cecilia Genovese, Pablo Cufré, te saludamos. Buen día, Pablo, y buen día, Cecilia Genovese. Cecilia. Ahí está. Bueno, Carlos, queríamos compartir contigo en esta mañana un poco algunas reflexiones respecto de lo que finalmente ocurrió ayer, más allá de que era algo que previsiblemente podía pasar, que fue el anuncio de la no presentación a la reelección del presidente. Pero bueno, todo el contexto y lo que viene, sobre todo, queríamos compartir en esta mañana con tus reflexiones. Bueno, mira, básicamente es un tema que Alberto, hasta donde yo sé, ¿no? Sí. Ya había tomado la decisión hace tiempo, inclusive el día que llamó a la Mesa Nacional del PJ. A partir de ahí yo tenía tomada esa decisión, lo cual demuestra para mí un acto de grandeza política, ¿no? Era lo que se necesitaba. Hoy precisamente hablé en un hilo de Twitter, sí, sobre el camino despejado, ¿no? Y el dilema que ahora tiene Cristina sobre este particular. Dilema porque o vuelve al modelo de elegir un candidato o se la pasa a otro, digamos, en términos futbolísticos lo planteé, para enfriar un poquito el juego, o directamente encara para el arco. Pero encarar para el arco también tiene sus riesgos, todo tiene riesgo en este momento, pero tampoco se puede quedar inerme ante la situación. Hay una situación política y económica que demanda la visión, digamos, más que la visión, la actitud ya de ella. Así que bueno, esperemos que lo haga, ¿no? Así que claro. A mí me preocupa más el futuro que lo que... Ya Alberto, digamos, el presidente ya se dedica nada más que a la gestión, seguramente intervendrá en el tema político, pero lo más importante es que ya esa parte ya está definida. Claro. Así que ahora la pelota ya está en cancha de Cristina. Es como que en todo el panorama nacional de a poco se va ordenando, o por lo menos paradójicamente no por quienes son los posibles candidatos, sino por quienes deciden no serlo. Exactamente, vos fíjate, es buena reflexión la tuya, vos fíjate que justamente la fórmula, si hoy lo analizamos desde el punto de vista absolutamente literal, ¿no? La fórmula que fue triunfante en el 2019, ninguno de los dos está en carrera hasta ahora. ¿Sí? El otro competidor que perdió en 2019, que se tuvo que ir por la ventana, sí, tampoco está en carrera. Estoy hablando de Macri. Así que estamos ante como una suerte de orfandad en cuanto a candidatos reales, porque los demás pueden ser proyectos. Sí. La única que está quedando a definir, pero ya digamos, aunque ya he anticipado que no iba a participar, la única que está quedando es Cristina. Es un tema para tomar eso en cuenta, porque ahí puede variar. Ojalá que varíe también Macri y se presente, porque entonces tenemos el triunfo absolutamente asegurado, ¿no? Claro. Aunque creo que Macri no sabe claramente que presentándose es la única forma segura que yo te podría decir vayamos festejando porque ganamos sí o sí esto. Claro, exactamente. Ahora, esta cuestión que vos decís que lo que hay hasta ahora son proyectos y no conductores o conductoras consolidados. Es una. ¿Qué nos dice de la política en general? Quiero decir, este déficit. ¿Qué pasa, Pablo? Sí, perdón. No, decía, este déficit, ¿qué nos está marcando? A 40 años de la democracia.
Básicamente que no hubo una formación de líderes. Bueno, el liderazgo realmente no se forma, sino se nace con cierto liderazgo y después se mejora, ¿sí? Pero nos agarra estos 40 años de la democracia sin la formación de cuadros muy fuertes que puedan transmitir y digamos que puedan ser polea de transmisión de lo que pide el pueblo. Hoy, salvo Cristina, no veo ningún estadista en la Argentina. Estoy hablando de estadista, ¿eh? Sí. No estoy hablando de un cuadro político, no estoy hablando de un dirigente, no, dirigentes hay muchos, con mayor y menor piné, como para manejar la cosa, pero no veo estadistas. La única estadista es Cristina y por lejos es el mejor cuadro político en décadas. Eso no te quepa y no le quepa a nadie la menor duda. Pero ahí tenemos un déficit realmente de generación de política y tiene que ver eso con la antipolítica que se metió permanentemente a tal punto que un descafeinado y despeinado pero muy gritón como Milei puede ser parte de un balotaje. Es decir, eso es el primer síntoma que nos tendría que llamar a reflexionar sobre qué han hecho con la política y qué hemos hecho con la política en los últimos 40 años. Si vos tenés a un tipo que te está diciendo todas las cosas que dice, ¿no? Ya con la dolarización, que afortunadamente no solamente fui la única voz que se alzó contra la dolarización, explicándolo técnicamente, cuánto se necesitaría, todo este cuento, ¿no? Apareció yo esto lo planteé en principios de marzo, cuando saqué el cálculo de cuánto se necesitaba y todo, para dolarizar la economía, la economía. No te quiero sacar del eje del que veníamos, pero si querés hacemos un breve paréntesis y ampliamos un poquito esto. No, era como para, digamos, básicamente cuando vos tenés un tipo como Milei que propone venta de órganos, dolarización, venta de chicos, se lo toma como parte del mercado, ahora apareció con que va a quitar la educación obligatoria, y vos ves que tiene un 30%, dicen, algunos, otros dicen el 20%, yo creo que hay muchas encuestas compradas ahí en el medio, ¿no? Pero que de todos modos el tipo está marcando, te das cuenta que ahí la política estuvo fallando, claramente estuvo fallando. Entonces el análisis que vos haces, o mejor dicho, la pregunta que haces, tiene bastante asidero, porque esto no voy a volver, no por mis 67 años, decir todo el tiempo pasado fue mejor, pero antes vos tenías líderes sentados, por ejemplo, en bancas de diputados o de senadores, vos veías tipos políticos, y si querés hablamos de la oposición sobre eso, para que esto no parezca una cuestión de campaña, pero vos tenías Harold Lasky, Baglini, del lado nuestro lo tenías a Lorenzo, es decir, mucha gente que podía ser perfectamente ocupar el cargo de estadista o saber de qué estaba hablando, pero hoy los escuchás hablar a los diputados y tenés a estos eunucos mentales que lo único que hacen, como el caso del desproporcionado Iglesias puteando, el otro que se presenta como precandidato a la provincia de Buenos Aires, Ritondo, haciendo señas a la presidenta de la Cámara de Diputados. Entonces vos decís, ¿cuál es el punto? Vos escuchás los discursos y no es una cuestión solamente discursiva, sino lo que trasuntan esos discursos de grito, de pelea, de tirarse con a ver, dispuesta política hubo siempre y la tiene que haber, para eso está la política, pero esos tipos y esta gente te demuestra claramente que la política fue en descenso absoluto, y el negocio de la antipolítica nos ha llevado a que hoy
lo que yo llamo la teoría que yo refresco en todo caso, la teoría de individualismo, la de pensar solo en vos, la de armar nada más que negocios y no estructuras, bueno, todo esto y la venta permanente de desde un celular hasta Netflix, hasta todas las posibilidades de comunicación que hay, nos han llevado a tener muchos individuos y poca sociedad. Y eso es importante entenderlo. Me quedo con esa frase, me gustó. Sí, claramente. Somos un conjunto de individuos. Últimamente somos eso. Porque cuando hablamos de sociedad, y si hablamos de un colectivo societario, solamente lo estamos enfocando en niveles económicos. Y eso no es así, no debería ser así. Porque vos ves del otro lado cómo martillan, les importa nada si las Malvinas las entregamos por unos medicamentos, les importa nada si aparecen bases americanas en el norte de la Argentina, que ya están instalados en el Paraguay. Todo les interesa poco. Lo importante es tener acceso a cosas a las cuales nunca van a llegar. Le vendieron el tema ese, la dolarización, para sin salir del tema. Pero vos fíjate que muchos se enfocaron, yo lo vi en los comentarios, sí, que muchos se bloqueado, pero diciendo que yo no sabía lo que decía, ¿no? Entonces lo expliqué técnicamente todo lo que podía pasar, lo expliqué también en algún otro medio, todo, ya lo publiqué por todos lados. Y sin embargo todavía hay gente que el otro día le hacían la entrevista a un muchacho, un limpiavidrio creo que era, en C5, el tipo decía, no, yo le voy a votar a Milei porque va a dolarizar. Y vos decís, bueno, contra eso te das cuenta que tenemos la batalla cultural absolutamente perdida, que hay que recomponer esa situación. Cuando yo puse, que todo el mundo me puteaba, que un sueldo promedio iba a ser de $28, diga, no puede ser. Sí puede ser, muchachos. Claro. Sí puede ser, porque a los valores que se va a ir el dólar, en ese caso, te van a dejar sueldos de miseria. Ni la África subsahariana tiene esos sueldos. Obviamente que para el exportador están más que felices con ese cuento, que muchos en realidad se dan cuenta que es imposible porque lo que se llama se caería todo el consumo, mercado interno, pero el que solamente exporta, que vive exportando, les importa nada, y porque los precios afuera siguen iguales o mayores y van a ganar en dólares. Y vos teniendo sueldos paupérrimos, acá entonces te reitero, volveríamos al principio de lo que fue el Vietnam, o el principio de Corea del Sur, que vivían en Sampan, ¿no? Es decir, en esos parquichuelos, y ahí después iban a trabajar con unos sueldos horribles. Hoy ya la cosa ha cambiado, afortunadamente, para ellos. Pero quiero decir que todo esto responde justamente a la política. Y como economista lo digo, sin conducción política no hay economía que funcione. Esto está clarísimo, está claro, sí. Porque realmente yo te puedo hacer el mejor modelo económico en la computadora, el que más te guste. Te lo puedo hacer como el mejor. Creo que en el término de una semana te saco un modelo económico con presupuesto y todo, que te asombrarías. Ahora después, hacerlo jugar en la realidad. Claro. Y vas a ver que no te cierra. Claro. Carlos, ¿qué tal? Cecilia Genovese te saluda. ¿Cómo estás? Cecilia, muy bien. Bien. Ahora, con toda esta descripción que hacías, ¿no? Y considerando esto, ¿no? El riesgo de el avance concreto hacia un espacio de poder de derechas delirantes, tal cual las describías, de esta antipolítica creciente, y considerando que en la política hay una variable importante que siempre juega, que es el tiempo. ¿Cómo analizás que Alberto haya elegido este momento para hacer este corrimiento y no antes ni después? Digo, porque como decía Pablo al principio, no era una decisión que sabíamos que en algún momento iba a tomar, pero igual se jugaba con la posibilidad de que
de que en algún momento igual se propusiera para la reelección. ¿Por qué ahora? Yo creo que el momento fue el ideal, porque él llama según al Congreso, digamos, mejor dicho, para el Congreso no, a la Mesa Nacional Justicialista, para dar un informe y para delinear políticas, y anticipó cualquier reclamo que le vayan a hacer, como se lo hicieron en la mesa anterior. Claro. Claramente, Alberto, por las razones que fueren, ¿no? Y yo esto se lo atribuyo a la muy mala suerte que tuvo esta administración. Sí. Hay que recordar que a los 99 días exactos comenzó, ahí dio su discurso de apertura, y a las semanas siguientes ya tenemos la pandemia encima. Sí. Después se nos vino con todo lo que eso trajo, ¿no? Tanto económica como socialmente la pandemia. Hay que recordarlo todo esto. Sí. Sin una estructura de salud armada, ni mucho menos. Hubo que recomponer todo lo que había dejado el macriato, que esa fue lo que yo llamo la sindemia, ¿no? La acumulación de pandemias. La primer pandemia fue la herencia del macriato. Que no hay que olvidarse que tenemos 108 mil millones de dólares nuevos de deuda, ¿sí? Que hay que pagarlo. Así que acá no hubo estoy hablando porque tomamos 134 mil en total, pero 108 mil se incorporó a la deuda, que no se necesitaban en realidad, no se necesitaban. Después se vino la pandemia, después salimos a la pandemia, agarramos un 2021 bastante mejor, pudimos recuperar todo lo que se había perdido en 2020, me refiero al PBI, inclusive un poquito más, y se nos viene una guerra. Ahí esa guerra nos costó por lo menos cerca de entre 5 y 7 mil millones de dólares por el gasto de energía, que los precios se desorbitaron. Ese es un punto. Salimos de eso y tenemos ahora una sequía que no se daba en 120 años. Ergo nos cuesta un no ingreso al país de 20 mil millones de dólares, digamos, y por retenciones serían unos 6-7 mil millones de dólares, que tampoco lo tuvimos. Y encima tenemos que pagar toda la deuda que se estuvo refinanciando. Entonces fue muy difícil. ¿Por qué toma esa decisión? Me parece que es una decisión adecuada y en tiempo, porque ahora hay tiempo, el camino está despejado, se pueden elegir candidatos, pero a mí más que candidatos, aunque yo los menciono, ¿no? Me gusta hablar más de programas, yo ya esto también lo publiqué, me gusta ver planes. Entonces, que vayan directamente con un programa, con un plan, y a partir de eso, con los matices que una interna trae, ¿sí? Digan, firmamos todos esto, tenemos este acuerdo de 5, 10, 15, 20 puntos, ¿sí? Lo firmamos todos y vamos y vendemos cada candidato que se quiera presentar, eso mismo, pero con sus matices. Claro, y a partir de ahí hay que elegir. Por eso me parece que hizo bien, y tampoco los números le iban a dar demasiado, porque ningún oficialismo quedó bien después de la pandemia en el mundo. Claro. Ningún oficialismo. Todo le costó mucho. Y bueno, Alberto no fue la excepción. Y encima con un país que veníamos de una pandemia que se llamaba Macri, ¿no? Esto nunca hay que olvidarlo. No hay que olvidar la deuda que nos han dejado, porque la deuda condicionó y condicionará muchas gestiones. Esto no hay que olvidarlo. Exactamente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Acá nos llegaban un montón de mensajes, así que bueno, acerca de todas estas reflexiones, les agradecemos también a quienes están del otro lado compartiendo este ratito, y te agradecemos a vos especialmente entonces haber estado esta mañana con nosotros aquí en Miravoz. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado, y espero que
que los mensajes no sean tan en contra de uno. No, son en general son hay muchos aportes, qué sé yo, por ejemplo, decía el problema no es, hay uno, te leo el último, no es la oposición, es nuestro espacio que se ajusta a los criterios del neoliberalismo. Y ahí arranca otro debate, otra claro. historia más, digamos, para seguir reflexionando. No, yo creo que más que neoliberalismo habría que variar ese concepto y hablar del conservadurismo, que se disfraza de neoliberalismo. Ajá. Pero no nos equivoquemos, el liberalismo es otra cosa. Sí. Lo que estamos viviendo es una política, digamos, en la oposición me refiero, ¿no? Sí. Conservadora, que nos quiere llevar a una economía primarizada del siglo pasado, ¿sí? O del antesiglo pasado, y para volver a decir que somos una economía primaria, que hay un grupete que no llegan al 3% de la Argentina, que van a estar muy bien. El 97% restante la va a pasar mal, de acuerdo al grado de colchón que tenga. Eso es lo único. Reitero, muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos, Carlos, que tengas un buen fin de semana. Que la pase muy bien. Gracias.